de que hoy día se anunciaba el programa Te Sumo. ¿Qué es este programa Te Sumo? Es para incentivar el trabajo y el empleo, por supuesto, para jóvenes de 18 a 24 años. Hoy día anunciaban este nuevo programa, esta nueva política pública, lo anunciaba Culfas, de Desarrollo Productivo, Moroni, de Trabajo, y bueno, y otras autoridades, ¿no? Es una empresa muy grande, se estaba haciendo el anuncio, una empresa que tiene más de 250 trabajadores, y que, bueno, este anuncio sirve no a las grandes empresas, sino a las pymes. Y eso es muy importante. Reactivar las pymes creo que es uno de los objetivos del gobierno y que, por supuesto, aplaudimos, ¿no? Y el incentivo consiste en que, bueno, se emplearán aproximadamente 50.000 jóvenes con reducción de aportes patronales hasta por 12 meses a las empresas que tomen a estos trabajadores, a estos nuevos trabajadores, porque son todos jóvenes sin empleo. Pero ¿qué es lo importante de esto? Aquí hay una posible ampliación de la población económicamente activa, ocupada, es decir, creamos la posibilidad de mayores puestos de trabajo, mayor cantidad de puestos de trabajo. Y lo más importante aún, ¿qué es? Que cuando tenemos una población mayor de trabajadores, entonces hay una mejora salarial, porque ya no hay una gran masa de trabajadores compitiendo por un puesto de trabajo y aceptando 2 pesos por ese puesto de trabajo. Eso es lo más importante a resaltar de esta cuestión, aparte, por supuesto, de encontrar un ingreso familiar o un ingreso para los jóvenes que están sin trabajo. Pero esto es apuntarle a crear una posibilidad de mejor salario, mejor consumo, más reactivación de la producción. Y bueno, una vez terminado este comentario que tiene que ver con lo que sigue ahora, que vos me comentabas recién, Sandra, que es la cuestión del ATP, bueno, pasemos directamente a hablar de esto. ATP es un programa o otra política pública, asistencia al trabajo y a la producción, que se implementó allá por el 1 de abril del 2020, ni bien se inicia la pandemia. Una medida inmediata, una medida de apoyo a la población y a la producción y al trabajo inmediata que tomó el gobierno nacional y que aplaudimos también. ¿Y en qué consistía? Esta medida consistía en un pago a los empleados de ciertas empresas, no de todas, de ciertas. Primero era para aquellas que tenían más de 800 empleados, después se abrió para aquellas que tienen menos también, ¿no? Y consistía en el pago de la mitad del salario neto, que es el salario de bolsillo de los empleados. Se pagaba la mitad por parte del gobierno. Ese pago no podía ser menor a un salario mínimo vital y móvil, ni mayor a 2 salarios mínimos vital y móvil. Eran los límites en que se movía ese pago. Y era lo interesante también de todo esto, que llegó a cubrir en un determinado momento, cuando la pandemia ya era avanzada y de lo peor, a 234.000 empresas, 234.000 empresas con una cantidad de empleados de 2.300.000 habitantes, 2.300.000 habitantes. Así que fue importante esta intervención del Estado que subrayo, es un Estado presente, ¿no? Ahora bien, con todo esto que había logrado este programa, cubrir a tanta gente, a tantos empleados, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que hubo quienes no respetaron los requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos? Entre esos requisitos estaba que los dueños de las empresas no compraran con ese dinero que venía nuevas acciones, porque también está la trampa, ¿no?, de que en algún momento, en acuerdo con los empleados que no tienen más remedio que decir que sí a ciertas cosas, ese dinero no fuera a donde debía ir, o fuera recibido por los trabajadores, pero desviado de alguna manera.
como que ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido. Y bueno, uno de los requisitos, varios de los requisitos te cito, por ejemplo, no distribuir dividendos. Los empleadores no tenían que distribuir dividendos, no tenían que aumentar el sueldo a sus directivos, y lo más importante para este caso, que viene a lo que estamos hablando, era que no tenían que comprar divisas, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Se compró divisas. ¿Y por qué se hizo eso? Porque estábamos en un momento, en septiembre más o menos del 2020, donde ocurre toda una circunstancia económica que hace que más de 12 millones de personas no puedan comprar dólares con las restricciones del gobierno, que ustedes se deben acordar, cuando dicen no se puede permitir la compra de dólares, que todo el mundo compraba $200, ¿no? Claro. Cualquiera ahorraba y compraba los $200, ya sean los que recibían IFE, ya sean los monotributistas que tenían un préstamo a tasa cero, los deudores de UVA, con la cuota congelada, que son los que habían comprado sus viviendas con el crédito UVA. En fin, era una situación especial. Y allí hay gente que estaba restringida de comprar dólares. Bueno, se presenta esta situación de ayuda para los empresarios, y los empresarios, con aquello que se ahorraban de pagar a los empleados, empiezan a comprar dólares. Y ahí, al incumplir con esas restricciones impuestas por el gobierno, es cuando aparecen todos estos empleadores, 62.000 empresas que empiezan a comprar dólares, y entre ellas hay 22.000 que no estaban en actividad, no tenían actividad en el 2019 y buscaban el ATP. Hasta que, bueno, el gobierno, por supuesto, con el control y demás, con todos los datos que tiene ahora, con las tecnologías, pudo detectarlas. Pero ahí se ve la poca solidaridad, ¿no? También de la poca responsabilidad social. O sea que, por un lado, el gobierno, y hay que aplaudirlo, no tienen que pagar justos por pecadores, pero por otro lado, esa cuestión de, bueno, a ver de dónde puedo, cómo puedo hacer para aprovechar el momento. Y te diré que uno se entera, ¿no? Se entera de algunos empleadores que tienen a sus empleados recibiendo el IFE, y que, bueno, hacen ahí sus pases y sus traspases y aprovechan el ATP. Si bien es cierto que el ATP ya no está en vigencia, porque ha sido reemplazado por el Repro 2, así que, bueno, el ATP ya no está en vigencia, ¿no? Pero ahora las condiciones son diferentes, porque ahora ya no es que te pagan la mitad del salario mínimo la mitad del salario neto a los trabajadores, sino un monto fijo, 9.000 claro, para los sectores que no están en una situación crítica, 12.000 para aquellas empresas que están en una situación crítica, y 22.000 para el sector salud, por supuesto, ¿no? Dada la pandemia. Claro. Los que están en situación crítica, por lo general son los esenciales, las empresas que están en actividades esenciales, ¿no? Como el alimento, y que son afectados por la caída de la circulación porque están en la vereda, como los restaurantes, los kioscos y demás, y que ya no tienen circulación, y entonces no tienen su facturación, o mejor dicho, tienen una facturación menguada, ¿no? Esa es la noticia importante, o las dos noticias importantes hoy día. Esto de crear mayor empleo con el objetivo muy puntual de que tengamos mejor salario ante una masa más importante de trabajadores y una cantidad menos desguarnecida que acepta un trabajo por $2, ¿no? Así es. Hasta ahí mi comentario para que ustedes puedan incorporarse a la charla, que es lo más interesante. Perfecto, Adriana. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, no te quise interrumpir cuando hablabas del programa que lanzó el Gobierno Nacional de Te Sumo, que es el primero del que hablaste, para dar empleo a jóvenes, dijiste, como el primer empleo a partir de 18 años en adelante, que estén desocupados. Hasta 24. Hasta 24. Ajá. Sí. ¿Este programa es federal, incluye a las provincias, las pymes de las provincias? Sí, es general, es para todos, para toda la nación.
Ajá. Y beneficia, como yo les decía, a los empleadores, porque los aportes patronales es como que lo va a pagar al Estado, porque se hace una reducción del 95%, es como que directamente lo va a pagar el Estado, ¿no? Muchísimo, claro. Sí, sí. Así es. ¿Y este contrato está especificado cómo va a ser el tipo de contrato para estos jóvenes que inician su primer trabajo? Y sí, es un contrato común, dentro de los contratos comunes, ¿no? No es un contrato de aquellos que llamábamos en algún momento contratos basura, ¿te acordás? Sí, bueno, claro. No es ahora esa situación. Eso fue en épocas de Menem. Sí. Los contratos por temporadas, eventuales, de prueba, todos esos contratos que después fueron derogados, porque bueno, eran los llamados contratos basura de la época del liberalismo, del inicio, o tal vez de la segunda época, porque el inicio del neoliberalismo es allá por la dictadura, ¿no? En Argentina. Así es, pero así recordemos que, también... Recordaremos también de esa época a la que haces mención que los planes sociales compensaban cierto tipo de trabajo en algunos casos. No sé si recordás, había planes que por los cuales había gente que iba a trabajar de ordenanza en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Durante 4 horas. Eso ya desde Alfonsín. Sí. Eran los planes, esos planes que vos decís son los planes jefas y jefes de hogar. Y a ver, en cierta forma estamos en lo mismo ahora, pero hay que hacer una crítica ahí, ¿no? Porque ahora, ¿cuál es el plan más numeroso, más amplio que tenemos? Es el potencial trabajo, por el cual numerosas personas, muchas personas que venían de Leyes ACE, que después se llamó Hacemos Futuro, y que en realidad fue como degenerándose este programa, que en su principio era para mujeres de Leyes ACE y para hombres de la Argentina Trabaja y mujeres también, pero que tenía para Ellas Hacen Mujeres una impronta feminista, una protección a los que están, a las mujeres que en situación de violencia, y que fue efectivo en su momento. Yo he visto a las cooperativas de mujeres hacer casas, yo lo he visto porque, bueno, formaba parte del programa, acá en Salta, y he visto a las mujeres reunirse en cooperativas y entramarse en relaciones de protección ante la violencia de género. Se unían a través de sus celulares y estaban dispuestas a ir en socorro de una que tuviera una situación de violencia de género. Fue muy, muy importante. Después, cuando eso cambia al Hacemos Futuro, se degenera el tema, porque ya no era aportar a la construcción colectiva de trabajadores que se unieron en una cooperativa, sino cambiar completamente el paradigma y que ese beneficio fuera individualista. Y ya no se creaba trabajo, ya no se creaba cooperativas de trabajo, ¿no? Y ahora estamos en la situación del potencial trabajo, donde también tenemos una crítica importante, y yo lo voy a decir sin problema, aunque digamos que acarrea sus problemas, y es que las organizaciones sociales, y creo que esto ya lo hablamos, están tomando cierta parte de lo que la gente del potencial recibe, hombres y mujeres también esta vez, y bueno, digamos que es como que hacen un aporte no voluntario, quienes reciben las titulares y los titulares del programa, a las organizaciones sociales. Y yo creo que eso es sumamente grave. Pero bueno, hemos pasado a hablar de las políticas públicas en general y de lo importante de la intervención del Estado, pero de la urgente necesidad de que esto pase a trabajo efectivo, ¿no? Claro. A trabajo efectivo y real. Claro, si no va a quedar en un programa más. Y en un programa fallido. Fracasado. Sí. Claro. Nicolás. Te quería hacer bueno, en primer lugar, vos sé que a mí me tocó, tomando lo que dice Adriana, dar clase durante 2 años en Ellas Hacen, en los programas esos que vos. Y la verdad que para mí fue una experiencia extraordinaria, porque he logrado observar que en Salta, por ejemplo, se habían creado
cooperativas de mujeres para la construcción. Sí. Y yo me acuerdo que en esa oportunidad hablé con un ministro, viste que vos hablás con los ministros, pero los ministros no hablan con vos. Y yo le decía de que había que poner en el orden de prioridad en las obras públicas que se hacían en Salta el género. Claro. Es decir, si había una cooperativa de mujeres, ¿por qué no incorporarla a la construcción? Sí. Y la experiencia, no sé en qué terminó, porque después, bueno, como decís vos, vino el macrismo, terminó con todo. Ahora, la experiencia que yo tuve con esas mujeres para mí fue extraordinaria, ¿no? Sí, porque fue en Atocha. Y me encontré con unos cuadros políticos increíbles que a veces la dirigencia y los funcionarios de los gobiernos no tienen idea. A veces las mujeres que se encuentran en los barrios todas trabajadoras, porque ellas hacían de albañil, digamos, ¿no? Una experiencia fabulosa. Con respecto al tema de los contratos basura que vos decías del menemismo, yo me acuerdo que en esa época yo era abogado laboralista, así que la viví de cerca. El tema parecía, yo demandaba, era abogado de Luis Fuerza, demandábamos a las empresas porque con esos contratos basura que le dio el basura de Menem, porque hay que decirlo así, es la continuación de como bien dijiste vos, del proyecto neoliberal de Martínez de O, que lo continuó Cavallo. Bueno, era Menem. Me acuerdo que se había instaurado una frase que venía de estas situaciones que pasaban los trabajadores, que era preferible ser explotado a estar desocupado. O sea, un trabajador o trabajadora prefería que lo explotes con tal de tener un ingreso. Y en el macrismo se volvió a repetir eso. La pregunta que te hago es, ¿por cuánto es este contrato? ¿Es un contrato anual renovable? ¿Cómo va a ser? Entre las clases de contratos están los contratos que se llaman continuos. Son permanentes, porque no tienen explicitado una finalización de la relación laboral, ¿no? Ese tipo de contrato es. Hay algunos que son contratos continuos a tiempo parcial, otros son contratos continuos a tiempo completo, ¿no? Pero eso depende también de la modalidad del empleador, porque el empleador puede tener un empleado a mitad de tiempo, y bueno, allí ya no hay problema en cuanto a determinar el importe que se tiene que pagar, porque igual es 9.000 pesos, 12.000 pesos o 22.000 pesos. Y eso, lo que sí hay un límite, que por ejemplo, se paga a un empleado 12.000 pesos. Y este empleado tiene un salario que, sumado a los 12.000 pesos, va más allá del salario del convenio, suponte. Entonces, lo que sobra pasa para el otro mes, en cuanto a cuando se paga este complemento, ¿no? ¿Sabes por qué te pregunto eso, Adriana? Porque vos viste que los contratos determinados, que tienen plazo, como decimos, fijo, y están los contratos indeterminados, que tienen distinta incidencia en cuanto a los temas indemnizatorios, digamos. Claro. Cuando son indeterminados, empiezan y vos lo despedía a un trabajador, entran a jugar las indemnizaciones por antigüedad, por preaviso, todo eso, no sé cómo será ahora. Yo hace mucho que no litigo, ya no litigo más, digamos. Pero la verdad que los contratos, las indemnizaciones son esenciales en algunos tipos de ruptura contractual, digamos. Claro. No sé cómo será eso, la verdad que no sé cómo. Porque los empleadores normalmente tienden a hacerla fácil, te ponen un contrato fijo y después te lo vuelven a renovar y te lo vuelven a renovar. En la jurisprudencia laboral que hay en este país, que fue una de las más adelantadas, al cual le rendimos un homenaje el otro día por la noche de las corbatas, 13 de julio, la muerte de Norberto Centeno, que era el creador de la ley de contrato de trabajo. A él lo matan por son 6 laboralistas que en Mar del Plata son torturados y muertos por haber formado parte de la defensa de los trabajadores en los sindicatos de la Mar del Plata. Mira, y lo matan por laboralista, porque no eran tipos que tenían militancia en ningún sector específico. Entonces, ojo con ese tema, ¿no? Porque
Normalmente los empleadores buscan que uno aquí no tengas antigüedad, ¿me entendés? Que se renueva constantemente. Es lo que hacían, ¿te acordás, en la Patagonia? En la Patagonia yo me acuerdo de algunos amigos que fueron a trabajar y lo tenían, creo que eran 3 meses incluso ahí, y le volvían a renovar y los tipos tenían que aceptar eso, porque si lo echaban, corría como reguero de pólvora y no te contrataba ninguna empresa de la Patagonia. Claro, ahora vos fijate que estos jóvenes recién entran a trabajar, no tienen antigüedad, ¿no? Claro. Los del programa Te Sumo. Pero es cierto, y después de un año, mi Adriana, después de un año el tipo tiene derecho a un mes más de antigüedad si lo echa. Claro, es cierto. Eso habría que, sí, tenés razón, que hay que apuntar ahí y ver bien las situaciones. Es lo que está faltando en este comentario que les he hecho. Pero te quería comentar que este tema de los 3 meses, que te toman por 3 meses y después otra vez por 3 meses, eso ha sido y sigue siendo muy, muy común en los jóvenes, ¿no? A los jóvenes los han súper explotado en los últimos tiempos.